aquí estamos de nuevo, queridos amigos, pues intentando llevar la palabra de Dios a las pantallas. Hola, José Ignacio. Hola, Beatriz. Hola a todos. En el programa pasado estuvimos hablando de Abraham, ese gran hombre, Abraham, padre de una multitud de pueblos. Y vamos a continuar ahora con la muerte de su mujer Sara y después con la muerte de Abraham y su descendencia. Vamos a leer la muerte de Sara, que la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 23, versículo 1 al 4. Sara vivió 127 años y murió en Hebrón, en tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hititas: «Yo soy un extranjero que reside entre vosotros. Dadme en propiedad un sepulcro para enterrar a mi difunta». Abraham compra un sepulcro, compra un trozo de tierra, y vemos cómo empieza ya a cumplirse la promesa de Dios. Ya no es un mero extranjero, porque ahora tiene un trozo de tierra, ya es propietario de la tierra. Yo no sé, tú que eres abogado, José Ignacio, si tienes algo que añadir aquí, pero bueno, vemos cómo empieza a cumplirse la promesa de Dios en el plano mundano. Uh-huh. Sí, no se me ocurre un comentario jurídico al respecto, Beatriz. Más allá de que se empieza a cumplir la promesa con una adquisición, ¿no? Lo cual es un poco llamativo, quiero decir, no era llegar y tomar lo que estaba allí, sino que se va ganando. Se va ganando poco a poco para llegar al cumplimiento de la promesa definitiva, que no es solo una tierra aquí en la tierra, sino, por supuesto, la vida eterna. Pues Abraham le da sepultura a su mujer Sara y vamos a ver lo que ocurre después. Abraham dio sepultura a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, es decir, Hebrón, en tierra de Canaán. El campo, con la cueva que hay en él, pasó a ser propiedad sepulcral de Abraham, adquirida a los hititas. Fijaos que allí mismo van a ser enterrados Abraham, Isaac, Rebeca, Lía y Jacob. Por eso este lugar pasa a ser para los israelitas un signo de que esta era su tierra, incluso un signo de esperanza, porque ellos tenían su propiedad ahí, tenían su tierra, y cuando vayan a Egipto y pasen siglos en Egipto, ellos querrán volver a su tierra, porque tienen ahí su propiedad, porque la promesa de Dios ha empezado a cumplirse allí. Y actualmente es una mezquita que estamos viendo en pantalla, que es venerada, claro, por judíos, por musulmanes y por cristianos. Es curioso, Beatriz, que la primera propiedad que tuvo, fuese la de la sepultura, ¿verdad? Pues sí, no lo había pensado. Lo cual nos indica, por otro lado, que el régimen, probablemente el régimen en el cual él explotaba en los campos o las tierras de los hititas, era una especie de alquiler. No tenía tierra hasta ese momento, lo dice expresamente el texto, ¿no? Uh-huh. Y qué curioso que lo primero que se adquiera sea una cueva para la sepultura de tu mujer. Es una cosa llamativa. Pues sí, la verdad es que no lo había pensado. Abraham se ha muerto su mujer y él sabe que se va a morir, aunque todavía le da tiempo a casarse y tener más hijos, pero la Biblia lo que le importa de verdad y lo que nos va contando es la descendencia a través de la cual pasa la promesa de Dios. Pues antes de morirse quiere buscar una esposa para su hijo Isaac, porque sabe perfectamente que esa esposa será también depositaria de la promesa de Dios, y no puede ser cualquier esposa, tiene que ser pues una mujer creyente, una mujer que piensa que tiene que ir a buscar a Harán, donde se había quedado su familia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, José Ignacio. Abraham era anciano, entrado en años, y el Señor le había bendecido en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa:
el que administraba todo cuanto tenía. Pon tu mano bajo mi muslo, que te voy a hacer jurar por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no buscarás para mi hijo una esposa de las hijas de los cananeos entre los que habito, sino que irás a mi tierra, a mi patria, y buscarás una esposa para mi hijo Isaac. A mí de este texto hay cosas que, bueno, me han dado que pensar. En el versículo 1 dice, el Señor la había bendecido en todo. El Señor la había bendecido en todo porque lo que hizo Abraham fue hacer su tesoro, el tesoro de Abraham era la promesa del Señor. Cuando la promesa de Dios es nuestro tesoro, al final somos bendecidos en todo. De hecho, ya lo dice San Pablo, a todos aquellos que aman a Dios, todo les sirve para bien. Eso es algo a lo que yo no he llegado, José Ignacio, porque es un camino en la santidad que todavía me queda, pero sí es verdad que los cristianos somos bendecidos en todo, en lo bueno y en lo malo. En lo malo porque Dios se sirve para purificarnos, se sirve para, bueno, para irnos llevando a la santidad, y en lo bueno pues porque sí. Y bueno, también es algo para meditar, porque yo decía, había sido bendecido en todo. Vimos que tuvo sus problemas porque se fue, su hijo Ismael huyó, bueno, tuvo sus, y sin embargo dice la Biblia, fue bendecido en todo. Ojalá seamos capaces nosotros de entender la vida así, como una bendición, ¿verdad? Bueno, ya decía Santa Teresita de Lisieux, que esto es algo que a mí, bueno, me ha llamado la atención muchas veces. Ella pasó una grave enfermedad al final de su vida y no tenía los analgésicos que tenemos ahora. Y ella, bueno, debió de pasar unos dolores que yo no quiero ni pensarlos. Y había entendido el valor de ofrecer las cosas a Dios y del sufrimiento, que le decía al Señor, mándame más sufrimiento, que este no me llega. Bueno, los santos, ¿no? Ahí estamos. ¿Y qué hace Abraham? Abraham ya tiene años y se lo encarga al administrador de su casa, muchas veces que le llaman administrador. Pero vamos, parece que el administrador de Abraham era un hombre, bueno, parece no, nos lo cuenta la Biblia, de oración, que estaba dispuesto pues a dar su vida por Abraham. Le manda a buscar esposa. Le manda a buscar esposa porque Abraham sabe que lo mayor que tiene, lo más preciado que tiene, es la promesa de Dios, como habíamos dicho antes, y necesita una esposa en condiciones para su hijo. De hecho, le dice, no buscarás para mi hijo una esposa de las hijas de los cananeos entre los que habito, es decir, de los idólatras, sino que buscarás a alguien de nuestro pueblo, que es alguien que sea capaz. A mí también esto, José Ignacio, me hace gracia, bueno, no me hace gracia, en el fondo me parece maravilloso, porque ¿qué es lo que le pide Abraham al administrador? Que busque a una mujer hecha y derecha, en condiciones, creyente, para su hijo. No lo que buscamos muchas veces, ¿no? De una persona guapa, con carrera, con idiomas, y si tiene dinero mejor, y ya no. O sea, lo que buscaba era pues no sé, lo que hoy en día la mayoría no busca, y luego pues va como van las cosas. Vamos a leer el comentario de San Ambrosio. Con frecuencia, las seducciones de la mujer engañan incluso a los maridos más fuertes y les hacen alejarse de la religión. Pues lo primero que se debe buscar en la unión conyugal es la religión. Aprende, por tanto, lo que ha de buscarse en la mujer. Abraham no buscó oro, ni plata, ni posesiones, sino el don de un buen corazón. Lo primero que se debe buscar en la unión conyugal es la religión. No sé, ¿tú lees esto? Y llama la atención hoy en día. Bueno, ojalá que fuera está todo, así. Sí. Tal vez, porque entre otras cosas parece como que no se busca la unión conyugal, sino que lo que se busca es otra cosa, una especie de solución temporal, ¿no? Sí, hay una escena muy divertida que está relacionada, no es que diga exactamente lo mismo, pero que está relacionada con esta, en el Quijote, una conversación entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza,
en la que están discutiendo precisamente sobre con quién quieren casar a sus hijos. Sancho Panza piensa que va a ser conde o noble porque se lo va a regalar Don Quijote y que va a ser el titular de la ínsula de Barataria, y su mujer le viene a tomar el pelo y le dice que eso de pensar en los altos matrimonios para sus hijos es un disparate, ¿no? Pero lo que ella le está diciendo a su marido es: oye, busca a alguien que sea igual a ellos, alguien que sea igual, alguien con quien tengas lugares comunes. Yo creo que el llamamiento que hace aquí Abraham, a su administrador es algo así, está diciendo: quiero para mis hijos lo que yo he tenido en mi mujer, una persona que le sea, con la que haya muchos lugares comunes, con la que haya mucha proximidad cultural, de formación, de educación, de religión, evidentemente, pero la religión en ese momento era muy incipiente. De hecho, consideramos a Abraham un patriarca de la religión judía que no podemos decir que haya nacido en puridad todavía, ¿no? Él creía en un Dios al que llama Yahvé, pero no tenemos mucho más, ¿no?, de esa religión en este momento. Sí, pero alguien con quien poder compartir exactamente esa llamada, esa promesa y no sé, es algo, a mí me gusta mucho, me gusta mucho este pasaje, y yo que llevo mucho tiempo leyéndolo, pues también lo aplico con mis hijos, pues eso es lo que me gustaría, ¿no?, que encontraran a una mujer o a un marido pues con el que pudieran compartir la religión, que hoy en día ya es bastante. El siervo se pone en camino, llega a Harán y allí espera junto al pozo. ¿Por qué? Porque el pozo era el lugar de reunión. Iban todas las mujeres al pozo, que no iban los hombres, iban las mujeres a por agua, y claro, es el mejor sitio para buscar una esposa para el hijo de su amo Abraham. Vamos a ver lo que ocurre. Al atardecer, cuando salen las mujeres a recoger agua, hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, y dijo: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me asistas hoy y uses misericordia con mi amo Abraham. Voy a quedarme junto a la fuente del agua, y cuando las hijas de la gente de la ciudad salgan a sacar agua, entonces la joven a la que le diga: inclina tu cántaro, por favor, para que pueda beber, y ella me responda: bebe, y además voy a abrevar tus camellos, esa has destinado para tu siervo Isaac. Así conoceré que has usado misericordia con mi amo. Es impresionante este pasaje. Me encanta cuando cuando el siervo se dirige al Señor y le dice: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me asistas hoy y uses misericordia con mi amo Abraham. ¿Tú te imaginas, José Ignacio, que en los sitios donde se trabaja, que tienes a tu jefe y que reces y digas: Señor, Dios de mi jefe fulanito, te ruego que me asistas hoy y uses misericordia para con mi jefe? Esto ha desaparecido, evidentemente, pero ojalá vuelva a aparecer. Y ojalá recuperemos estas tradiciones. Qué bonita es la escena inicial, cuando dice: cuando salen las mujeres a recoger agua al atardecer. Sí. Es una escena eterna, ¿no? Es una escena de toda la vida, es una escena que conocemos muy bien en España, en el sur, en Andalucía, en Extremadura. Hoy en día se lleva menos, pero antiguamente las mujeres salían cuando ya el día refrescaba, después de unos días con un sol que castigaba. Es una preciosidad, es casi poético. Bueno, pues a continuación la historia es preciosa porque el siervo habla con Dios, le pide que le dé una señal, le pide que la chica a quien le pida el agua y que además ella le diga que utilice de su agua para abrevar a los camellos, pues que esa va a ser la mujer que Dios tiene destinado para el hijo de su siervo Abraham, para Isaac. Total, que así transcurre toda la historia. Yo os invito a que la leáis en el Génesis porque es preciosa, es una maravilla, y así el siervo regresa a la tierra de Canaán con una mujer para el hijo de su amo. Bueno, yo quiero un siervo igual. Y vamos a ver lo que ocurre al regresar. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara, su madre. La tomó consigo y la hizo su esposa. Isaac la amó,
y así se consoló de la muerte de su madre. Bueno, pues la conclusión del relato es precioso. Isaac la amó y así se consoló de la muerte de su madre. Y aquí parecen cumplirse realmente las palabras de Génesis 2:24 a propósito de la creación de Eva, que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De hecho, cuando los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito el divorcio, Jesús les dice, porque Moisés lo había permitido, Jesús les dice: Moisés lo permitió por vuestra dureza de corazón, pero en el principio no fue así. Y se va al principio y empieza a explicar pues lo que es el matrimonio. Y toda esa enseñanza de Jesús la recoge San Juan Pablo II en las catequesis que hace durante 5 años, yo creo que son las catequesis más largas, sobre pues, el amor conyugal. Y es una maravilla, y todo está basado en el principio: se unirá el hombre y la mujer y serán una sola carne. Bueno, por supuesto, el matrimonio de Isaac y Rebeca es figura en la tradición judía y, por supuesto, también en la cristiana como el modelo de amor conyugal. Total, que ya vuelve el administrador con Rebeca, se une a su esposo y Abraham ya se puede morir en paz. Vamos a leer la muerte de Abraham. Los años de vida que alcanzó Abraham fueron 175. Abraham expiró y murió tras una vejez feliz, anciano y colmado de años, y fue a reunirse con su pueblo. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sohar, el hitita, frente a Mambré, el campo que Abraham había comprado allí a los hijos de Set. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Pues a mí lo que me llama la atención de este texto, José Ignacio, es que aparece otra vez en escena Ismael. Que había desaparecido, ¿no? Después de... Sí, bueno, sí. Eran pequeñas familias, pequeños grupos, pequeños clanes en ese momento, ¿no? Pues aparece en escena otra vez y dice que murió tras una vejez feliz. Yo creo que la vejez feliz es la consecuencia, pues, de pensar que has hecho las cosas como has podido, ¿no? Lo mejor posible. No sé, yo a veces lo pienso y digo, bueno, cuando llega la vejez, que ya nos va quedando menos, pues si llego, me gustaría mirar para atrás y decir, bueno, me he equivocado muchas veces, por supuesto, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Sí, estuvimos buscando a qué podían equivaler los años a los que se refiere la Biblia. Cuando habla de 175, evidentemente, el ciclo temporal es distinto al actual, o era muy distinto al actual, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuál podría ser el escenario de los años. En aquella época lo que sí es cierto y evidente es que la esperanza de vida de las personas era muchísimo más corta que la de hoy en día. Es decir, una persona con 40 años podía ser un anciano, incluso. Eso yo no sé, pero desde luego los años, tal y como nosotros entendemos el calendario ahora, que lo hizo este monje Dionisio el Exiguo, no era así. Yo creo que se movían por ciclos lunares y que tenían otra forma de contar el tiempo. Bueno, pues ya se nos ha muerto Abraham, y la bendición divina, que incluye la promesa de una numerosa descendencia y de la tierra, pasa ahora a Isaac, a su hijo Isaac. Y vamos a ver cómo de Isaac y Rebeca nacen Esaú y Jacob. Isaac imploró al Señor en favor de su esposa, pues era estéril. El Señor le escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que tenía mellizos en su seno. El primero que salió era de tez rojiza, todo peludo, como una zamarra de piel, y le pusieron de nombre Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y le pusieron de nombre Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. De nuevo ocurre lo mismo que había pasado con Sara, se resalta la esterilidad de Rebeca para mostrar que
que la promesa se cumple a pesar de nosotros, o sea que es Dios quien lleva a cabo su promesa y que Dios lo puede todo. Pero aquí hay algo, José Ignacio, que, bueno, en fin, que es para mencionar, ¿no? Isaac tenía 60 años cuando nacieron Esaú y Jacob y tenía 40 cuando se casó y empezó a rezar porque su esposa era estéril para que se quedara embarazada. Se pasó 20 años rezando. Hoy en día que lo queremos todo ya, porque yo empiezo a rezar y ya le estoy diciendo al Señor al día siguiente que cuánto tarda. Lo queremos todo ya y sobre todo las mujeres, mucho más que los hombres. Entonces es impresionante ver esto, 20 años rezando, 20 años. Vamos a leer el comentario de San Juan Crisóstomo. También nosotros, imitando a aquel justo, hemos de ser constantes en nuestras oraciones, cuando pedimos algo a Dios. Pues si aquel justo, dotado de gran virtud y teniendo tanta gracia ante Dios, se comportó con tal constancia y esfuerzo, orando continuamente a Dios para que remediara la esterilidad de Rebeca, ¿qué decir de nosotros, que estamos oprimidos por el gran peso de nuestros pecados? Pues eso mismo. Vamos a ver ahora lo que hace Jacob. Tenemos aquí a dos hermanos, a Jacob y Esaú y Jacob. Esaú debía de ser un viva la vida. Y Jacob, bueno, en fin, Jacob va a pagar por todo lo que hace. Vamos a ver lo que ocurre, porque no olvidemos que Esaú era el primogénito. Primero nació Esaú y después nació Jacob. O sea que en principio el que iba a heredar la bendición y la promesa del primogénito debería ser Esaú. Los muchachos crecieron y Esaú se convirtió en un experto cazador, en un hombre montaraz, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac prefería a Esaú porque le traía caza. En cambio, Rebeca prefería a Jacob. Un día Jacob había preparado un guiso, cuando Esaú volvió agotado del campo, y Esaú dijo a Jacob: «Déjame comer, por favor, de eso rojo, pues estoy agotado». Por eso precisamente se llama Edom. Jacob respondió: «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Y dijo Esaú: «Estoy a punto de morir. ¿Para qué me sirve mi primogenitura?». Repuso Jacob: «Júramelo ahora mismo». Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Así malvendió Esaú la primogenitura. ¿Cuántas veces malvendemos también nosotros nuestra primogenitura? Bueno, el guiso de lentejas de todas formas debía estar muy bueno, pero aún así, el otro que estaba agotado, que se moría, esto yo creo que también es una lección, ¿no? Que cuántas veces pensamos en lo inmediato y no pensamos a largo plazo y hacemos cosas pensando en lo inmediato y no en las consecuencias, porque al final todo tiene una consecuencia en esta vida. Pero bueno, de todas formas, Jacob ha comprado, entre comillas, la primogenitura, pero le falta la bendición de su padre. Si su padre no le bendice, adiós primogenitura. Vamos a ver qué nos dice San Juan Crisóstomo de esto que acaba de hacer Esaú y Jacob. Aprendamos a no descuidar nunca los dones que Dios nos ha dado, ni perder las cosas grandes a causa de las pequeñas y sin valor. Pues dime, ¿por qué una vez decididos por el reino de los cielos y aquellos bienes inefables, de tal manera nos entontecemos en el deseo de las riquezas, que preferimos lo momentáneo, y lo que no permanece hasta la tarde, a lo eterno que ha de durar para siempre? Pues sí. Las mujeres de Esaú, nos dice la Biblia, que fueron una amargura para Isaac y Rebeca. Tuvo varias mujeres, cananeas, idólatras y sobre todo aquí a la que vemos preocupada, igual que en el caso anterior era Abraham, que era consciente, aquí es Rebeca la que está preocupada y la que apoya a Jacob para que se quede con la primogenitura, porque sabe que Jacob va a poder perseverar en ser el destinatario de esa promesa de Dios. ¿Qué pasa aquí ahora? Que Jacob va a intentar que le bendiga a su padre, pero claro, su padre estaba ciego
pero no estaba sordo y no era tonto, y le engaña, le engaña. Esto es algo que también llama la atención, porque al final Jacob va a conseguir la bendición de su padre a través de un engaño. O sea, cómo Dios se va sirviendo de nosotros, aunque no nos lo merezcamos, y ya se encargará luego de pulir a Jacob, pero la va a conseguir a través de un engaño. Vamos a ver lo que le dice Isaac a su hijo Jacob. Isaac dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte, hijo mío, a ver si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. No lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Aún le preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Él respondió: yo soy. Bueno, pues fíjate que Isaac le manda por un guiso. Esaú estaba cazando para hacer el guiso, el pobre, y mientras tanto Rebeca hace el guiso corriendo y se lo da a Jacob para que vaya a dárselo a su padre. Y como hemos dicho antes, va a conseguir la bendición con una mentira. Le pregunta: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él dice: yo soy. Y Rebeca, a pesar de todo, se empeña porque como buena madre, pues ya sabe, ya conoce a sus hijos. Hay un cuadro muy bonito de José Rivera, el españoleto, que está en el Museo del Prado, que refleja a la perfección esta escena. Bueno, y vemos en ella a Isaac, vemos a Jacob con la mano descubierta de la ropa que lleva, pero tapada con la piel de la oveja, y vemos detrás de Jacob a su madre Rebeca, que está mirando al espectador del cuadro. Es una escena muy impresionante, porque con esa mirada al espectador parece como que esté rogando o pidiendo disculpas por el delito tan grave que está cometiendo al traicionar a su marido, al traicionar a su hijo primogénito y al poner en su lugar a su hijo segundo, ¿no? Que aparece también en la escena como en la parte de atrás, bueno, pues simplemente estando en el campo, nada más. Se le ve ahí con una ropa propia de un cazador, ¿no? Es un cuadro muy bonito. Pues fíjate que al final Isaac bendice a su hijo Jacob. Vamos a leer, y antes de leer la bendición decir una cosa, que la bendición solo se podía dar una vez. Una vez que le bendice ya no hay marcha atrás. Vamos a leerla. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas señor de tus hermanos y se te postren los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Y ahora llega Esaú, que se encuentra con que llega con la caza, que le va a preparar el guiso a su padre, y se encuentra con que su padre ha bendecido a Jacob. O sea, imagínate el enfado, por no decir otra cosa, que se cogió Esaú, que iba a su padre a pedirle una bendición, pero claro, como ya hemos dicho antes, la bendición ya se ha dado, o sea, ya no hay nada que hacer, y su padre le da una bendición, pero vamos a leerla, es que ya no es lo mismo. Mira, lejos de las tierras ricas tendrás tu morada, lejos del rocío que baja del cielo. Gracias a la espada vivirás, y a tu hermano servirás, pero cuando te rebeles, echarás su yugo de tu cuello. Pues esta bendición es una profecía que se refería al futuro de las dos naciones, Israel y Edom. Israel dominaría durante mucho tiempo a Edom, pero cuando Israel decayera, Edom quedaría libre, y así sucedió. El caso es que Jacob se da cuenta que lo mejor que puede hacer es desaparecer porque el hermano le quiere matar, y se va a Harán a buscar una esposa. Bueno, no es que se vaya a Harán a buscar una esposa, él se va huyendo y su madre le dice: bueno, ya que te vas, vete a Harán y busca una esposa en condiciones. Así que en el próximo programa seguimos contando lo que le va a pasar a Jacob, que desde luego va a pagar con creces todas sus mentiras. Muchas gracias.